que está saliendo de trabajo, me dijo. No podemos hacer nada. Bueno, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 11 de febrero del 2022, su clase de físico-química. La última clase estuvimos viendo dilatación de gases y habíamos completado en realidad la parte teórica hasta lo que era la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac. También estábamos viendo lo que era la escala termodinámica de Kelvin, ¿no? Y la escala absoluta de Rankine. Eso estuvimos nosotros viendo. Ahora, también vimos la ley general de los gases perfectos. Y habíamos visto el factor de conversión de presión normal. Entonces, vamos un poquito a recordar el término CM, que eran condiciones normales. Entonces, esa condición normal es la presión ejercida sobre la base de una columna de mercurio. Una columna de mercurio que tiene una altura de 76 centímetros de altura y está a 0 grados centígrados. Esta columna de mercurio, por supuesto, tiene su respectivo peso, ¿no? Y entonces, esta columna de mercurio de 76 centímetros de altura es igual a la presión atmosférica media al nivel del mar. Y a eso es a lo que se le denomina presión atmosférica física, de una atmósfera. Entonces, de ahí salía el factor de que una atmósfera era igual a 1.13 por 10 a la 5 newton sobre el metro cuadrado. O también era igual a 1.033 kilopascales sobre centímetros cuadrados. Esto es el factor de conversión de la equivalencia de una atmósfera. ¿Qué más tenemos que recordar? Que una atmósfera técnica es igual a un kp sobre centímetros cuadrados. Y esto es igual a 0.968 atmósferas. Hasta ahí habíamos visto la clase anterior. Entonces, ahora vamos a añadir a esto el concepto de la mol. Por cuanto este concepto es importantísimo cuando ya tengamos que ver dentro de unos minutos lo que es la constante universal de los gases. Entonces, una mol es numéricamente igual a la masa molecular de la sustancia. Mucho ojo y muy importante el concepto de la sustancia. De la sustancia. Digo esto porque cuando se habla de la mol, piense usted en la globalidad de esa sustancia, que puede ser, por cierto, un compuesto. Y esto expresado en gramos. Un ejemplo sencillo y típico. Una mol de oxígeno
es igual a 32 gramos de oxígeno. Mol de oxígeno es igual a 32 gramos de oxígeno, ya que la masa molecular del oxígeno es 32. Entonces, 4 gramos de oxígeno serán igual a 1/8 de mol de oxígeno. Van ustedes a escuchar el término de gas perfecto. Y eso lo van a ver también en los libros de química. Entonces, una mol de cualquier gas perfecto, una mol ocupa 22.4 litros de volumen. De volumen. 22.4 litros de volumen. A esto es a lo que le llaman condiciones normales. Entonces, las condiciones normales se ajustan también a 273 grados Kelvin y a una atmósfera. Esta última parte es fundamental para los cálculos, porque esta consideración hay que tomarla o asumirla en los problemas, tanto en los problemas de química como en los problemas de física. Bien, vámonos entonces a la constante universal de gases o a la ecuación más conocida como presión por volumen es igual a nRT. Manténme un ratito, porfa. A ver, Les quiero decir un poquito para ver bien. Dígame ahí o lo subo. Ahí o lo subo. Ahí está bien, ahí está bien, está bien. Gracias. Ya, a ver, un minuto para copiar, 2 minutos para copiar. Máster, usted indicaba que la presión por volumen es igual a... Ya mismo lo vamos a ver, doña Dolores. No se preocupe. Ya lo voy a escribir. Ahorita están copiando. Aquí dice una mol de gas perfecto. Ocupa 22.4. Voy a mejorar la. Ya, ahí creo que está mejor, ¿no? Una mol de gas perfecto ocupa 22.4 litros de volumen. Considerando temperaturas de 273 grados Kelvin a una atmósfera. Indiquen por favor si es posible borrar la pizarra. Sí, ya. Ya. Ya, mis gracias. Ya, listo. Entonces vamos a borrar la parte de arriba, ¿no?
Entonces, para una mol de gas, la ley de los gases también se puede aplicar. Entonces, la ecuación es PT igual a NRT. ¿En dónde? En donde R es la constante universal de los gases, que es igual para todos ellos, siempre que lo que consideremos sea una mol. Una mol. Entonces, esto tiene también su explicación técnica a partir de esta fórmula, ¿no? Cómo se determina el valor de R. Entonces, lo razonamos de la siguiente forma. Entonces, vamos a despejar de la ecuación R. Hasta ahí estamos de acuerdo. En donde dijimos hace unos instantes que la presión era una atmósfera por un volumen de 22.4 litros. ¿Qué más habíamos dicho? Que la asunción era que esto lo aplicamos para una mol. Muy importante. No en todos los problemas usted va a poner aquí una mol. Recuerde que estas son las moles de la sustancia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que encontrar las moles de la sustancia. Y hace un momento hicimos un ejemplo sencillo con el oxígeno. El oxígeno tiene un peso molecular de 16 y como son dos moléculas es 32. Entonces, cuando tengamos el problema, tenemos que encontrar este N, que son las moles. La temperatura también nos dará el problema, pero aquí estamos solo explicando cómo se obtuvo el valor de R, que es la constante de los gases, nada más. ¿Y partiendo de dónde? Partiendo de las condiciones normales del gas perfecto. Entonces, esta operación como tal es igual a 0.0821 atmósferas, litros, moles y grados Kelvin. En sus libros también suelen esto expresarlo de la siguiente manera, es lo mismo. De acuerdo a las leyes de matemática, estos dividendos pueden pasar a la parte de arriba, pero con exponente negativo. Entonces, esto puede ser mol a la menos 1 y grado Kelvin a la menos 1. Esto también es válido, por si acaso. Entonces, una atmósfera, como una atmósfera, es igual a 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre metros cuadrados. Y nuevamente estamos diciendo que tenemos 22.4 litros.
Esto, de acuerdo a los factores de conversión, nos puede dar 0.024 metros cúbicos. Y un newton por metro, un newton por metro es igual a un joule. Entonces, también podemos nosotros encontrar el valor de R usando estas equivalencias. Entonces, así como tenemos una R que tiene estas unidades, también puedo yo encontrar la R NT, que es igual a 1.013 por 10 a la 5 metros cuadrados por 0.0224 metros cúbicos. Y eso dividido para qué? Para una mol por 273 grados ¿qué? Al hacer esta operación, eso nos va a dar como resultado, importante mencionar, newton por metro es joule. Entonces, con este se simplifica. Y aquí solo queda un metro. Entonces, newton por metro es igual a joule. Por lo tanto, 8.31 es valor en julios sobre grado que y ahí tenemos en explicación los dos valores de R. ¿Cómo los obtuvimos los valores de R? Bajo los condicionantes de un gas perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por favor, me avisan para borrar la pizarra. Sí, máster, ya puede borrar. Ya se puede borrar. Mónica, ¿ya anotó? Sí, máster. Gracias, ya noté. Entonces vamos borrando desde la parte de arriba. Porque ahora vamos a ver la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla de gases y la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de dicho gas. Esto es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Las presiones parciales de los componentes.
Y la presión parcial de un gas, componente de la mezcla, es la presión que ejerce el gas cuando ocupa todo el volumen de la mezcla. Esa es la ley de Dalton. Entonces, la ley de Dalton solo se aplica para ciertos casos. Ciertos casos de los gases perfectos. Existen presiones inferiores a unas pocas atmósferas. Entonces, ahí la mezcla de gas se comporta como un gas perfecto. Y se puede aplicar la ecuación que hace un momento desarrollamos, que es la presión de la constante universal de los gases. Para los cálculos. Esa es la ley de Dalton. Vamos ahora a la teoría cinética de los gases. Entonces, la materia normalmente está constituida por partículas discretas o por moléculas que siempre están en movimiento continuo. Hay una ley de la termodinámica que habla del desorden. Entonces, se refiere al desorden como parte de, justamente de la estabilidad de ciertas cosas. Entonces, a pesar de que se hable de un movimiento caótico, porque finalmente, ¿qué es un gas? Le pregunto a Isaac Mendoza. ¿Cómo define un gas? Isaac está ocupada. Mónica, ¿qué es un gas para usted? Ya voy, Máster. Es un fluido formar volumen propio, cuyas moléculas tienden a separarse unas de otras. Movilidades de los líquidos. Yo quiero que usted me defina a un gas. El gas es un estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas. Quiero que usted, como Mónica Pin, me diga qué es un gas para usted, con sus palabras. Olvídese de lo que ella explica. ¿Cuáles son las características del gas? Pensemos en el gas de cocina. Gaseoso. Pensemos en el gas de cocina. ¿Cuáles son las características? Inflamable. Inflamable. ¿Qué más? Inflamable. Es que soplan a ustedes la respuesta y no me puede decir. No, Máster. ¿Cuál es la característica del gas de la cocina? Vamos, por favor, dígame, ¿cuál es la característica? Por ejemplo, tiene un olor fuerte. Insípido, incoloro, inodoro. Correcto, entonces hay unos gases, el gas de la cocina. Es que es gaseoso. Insípido, incoloro e inodoro. No, tan inodoro no, porque recuerde el gas de la cocina. Es fuerte, mi Máster, cuando tiene un olor fuerte. No, tiene un olor Tóxico. correcto. El gas puede también resultar tóxico. Alguien por ahí le sopló y era correcto. Puede ser inflamable. Máster, sí, lo que pasa es que como yo uso más cocina de inducción, casi no uso mucho el gas, pero sí he olido que es muy tóxico, es fuerte, sí. Así usted use. Y también es peligroso. Todos saben qué es el gas de cocina. Todo el mundo, todo Dios sabe qué es el gas de cocina. Ya, pero ¿qué pasa con la bombona de gas? ¿Qué es lo que se observa cuando esta bombona llega a la casa?
Ayúdela, doña Dolores, porque Mónica dice que se ha olvidado de las bombonas de gas. Por ejemplo, la bombona del gas tiene como 14 kilos en lo que corresponde a su estructura, pero a altas temperaturas puede explosionar. Por ejemplo, en un incendio, un tanque de gas revienta por altas temperaturas. Así también, Entonces, ¿qué pasa internamente en la bombona de gas? Si esa bombona revienta, ¿qué sucede? tiene presión. Hay presión, correcto. Entonces, ahí usted entiende, o todo el mundo entiende, la ecuación de los gases. ¿Y por qué depende de la temperatura? Tiene presión, tiene volumen. En el incendio se incrementa la temperatura y finalmente la bombona tiene una presión en el interior. Pero cuando yo le cambio la temperatura, esa presión aumenta de manera tal que genera la explosión. Ahora, si yo tengo algo con presión en el interior de un recipiente y no veo yo ahí líquido, no veo ningún tipo de, no hay nada, ¿verdad? Ante nuestros ojos. ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo en el interior? Recuerde que aunque se trate de gas, el gas tiene átomos. Tiene átomos. Como usted indicaba, por ejemplo, que son las moléculas que tienen bastante movimiento. Correcto. Son moléculas, pero yo no quiero irme solo a la molécula, sino al átomo como tal, a la unidad más sencilla. Esa unidad más sencilla, que es el átomo, nosotros sabemos que qué tienen los alrededores girando. Le pregunto, por ejemplo, a Mónica, ¿qué hay alrededor del átomo girando? Electrones. Electrones. Electrones y protones. ¿Nosotros qué sabemos? Que ese átomo con esos electrones tiene que moverse a altas velocidades para que se arme la materia. Y la materia puede ser gaseosa, puede ser líquida o puede ser sólida. Claro que hay átomos que son más inestables que otros. Por ejemplo, el famoso ozono. El famoso ozono es más inestable a temperaturas terrestres. Por eso es que el ozono es preferible trabajarlo a bajas temperaturas. Y si son temperaturas menos 0 grados, menos 5, menos 10, mucho mejor. Ese gas es estable. Entonces, la estabilidad de los gases, ¿de qué depende? Depende de la cohesión de los átomos, que permitan que se quede la molécula ahí. Pero no es una molécula estática. Es una molécula que está siempre en movimiento, porque la están formando los átomos y porque los electrones siempre están girando alrededor del núcleo. Entonces, por eso esto de la teoría cinética de los gases ideales habla de que las moléculas que son discretas están en movimiento continuo. Y es un movimiento que lo definen como caótico. Entonces, la presión del gas se debe justamente al bombardeo, al movimiento de las moléculas. Y esas moléculas, como han sido encerradas en un recipiente, porque finalmente todo gas, si yo no lo encierro en un recipiente, ¿qué es lo que sucede con el gas? Pregunto a vos. Volátil, se expande más. Se expande, se va a la atmósfera. Volátil. Entonces, el gas debe de ser encerrado
en un recipiente y cuando se lo encierra, ya eso no importa, Denis, ya usted tendrá que ver es la grabación. Estamos ya casi un poco más y ya cerramos la clase. Bien, entonces, ese recipiente o yo ahí. Entonces el recipiente, voy a dibujar una bombona de gas. Las moléculas que están aquí, atrapadas, ellas chocan. Pero chocan en el interior de este recipiente. Voy a dibujarle unas líneas verdes para que... Entonces chocan. Como están moviéndose, chocan. Máster, eso depende del volumen del gas, la cantidad del volumen del gas. No, no. Independientemente, si aquí yo tengo 1 metro cúbico o tengo 4, cuando encierro un gas, el gas siempre, como está encerrado bajo cierta presión, entonces en el interior se va a producir ese choque contra las paredes. Porque la naturaleza del gas era simplemente expandirse a como dé lugar. Pero como está encerrado, no puede expandirse. Entonces ahí choca contra las paredes del recipiente que lo encuentra contenido. ¿Sí está claro esa ya. Entonces la presión del gas normalmente está definido como 1/3 de N/m² cuadrado. O también puede darse como 1/3 de ρ/p². Muy importante. Este b² es la velocidad. Esto es la velocidad a la que se mueven estas moléculas en el interior del recipiente que contiene el gas. El N, este N, la N, es usualmente el número de moléculas. El número de moléculas por unidad de volumen. Eso es la N. La M es la masa de cada molécula. La masa. Y la B es el valor medio de la velocidad de las moléculas. Es el valor medio de la velocidad de las moléculas. Bueno, en el caso de la segunda ecuación ya ustedes se recuerdan que esto es ρ y que esto es densidad del gas. Y esta vez, cuidado, van a confundirse. Miss, buenas noches. Disculpe, Miss, lo que le dije en la reunión de los padres de familia, ¿me permite salir? Disculpe. Ya, o sea, hace rato. No interrumpa, por favor, ya se haga, mamá. Ya, esto de aquí es la velocidad. Y es muy importante indicar que esto es la velocidad media, el valor medio. El valor medio de las velocidades de la molécula. Eso es este B. Entonces, si yo, por ejemplo, de esta segunda ecuación, sustituyo el ρ, yo ahí puedo obtener la ley general de los gases. Ahí puedo tener yo la ley general de los gases. Porque
recuerde que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, hagamos ese ejercicio de sustitución, ¿no? 1/3 de mv cuadrado es igual a md. Entonces, esto quiere decir que 1/2 de mv cuadrado también es igual a 3/2 de nrt. Entonces, en estas expresiones, las variables son el volumen, la temperatura y la velocidad. Y 1/2 de masa por velocidad al cuadrado es la energía cinética media de las moléculas. Esta es la fórmula de energía cinética. Esta es la energía cinética. Eso ya tienen que haberlo ustedes visto o simplemente lo están recordando de física 2, ¿no? Entonces, aquí finalmente nos ha permitido llegar a la conclusión de que la energía cinética de las moléculas de un gas están también en función de la temperatura absoluta y por cada grado centígrado que cambie la temperatura, la energía cinética molecular normalmente varía en 1/273 grados centígrados. ¿Por qué usa el 273 grados Kelvin? Porque estamos haciendo la escala comparativa con el 0 de grados centígrados. Bien, veamos ahora la velocidad cuadrática media. Esa es otra ecuación, la velocidad cuadrática. Por favor, indiquen si es posible borrar la pizarra. Sí, máster, sí. Gracias. Entonces, vamos a borrar la parte de arriba. La velocidad cuadrática media seguimos hablando por si acaso de la velocidad de las moléculas que están en el interior de un gas, ¿no? Entonces, esta velocidad cuadrática media de las moléculas del gas es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las velocidades. Entonces, ¿cuál es o cómo se demuestra ese valor? Pues con la fórmula presión es igual a 1/3 de rho de v cuadrado, donde este v cuadrado es la velocidad media, ¿no? Bien, y finalmente tenemos el tema de Avogadro, el número de Avogadro, que es una relación muy importante, porque normalmente una mol
es igual al peso molecular en gramos y a su vez es igual al número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro, cuidado, lo confunden, es Avogadro, no abogado. Ya ha ocurrido muchas personas que abogado. Entonces, este número nace, por supuesto, de una hipótesis técnica, ¿no? Científica, en donde los volúmenes iguales de los gases y estos gases que están en las mismas condiciones de presión y temperatura, normalmente tienen el mismo número de moléculas. Se parte de esa hipótesis, que todos los volúmenes de los gases son iguales, siempre y cuando estén en las condiciones de presión y temperatura, que sean las mismas. Entonces eso me lleva a pensar que contienen el mismo número de moléculas. Y por lo tanto, es válida la siguiente expresión, la que vimos hace un momento. Entonces, ahora, esta expresión, recuerda que tiene la densidad de por medio. Pero densidad nosotros sabemos que es masa sobre volumen. Entonces, si tenemos las condiciones de presión y temperatura iguales, son iguales también a la presión y la masa por la velocidad al cuadrado. No van a variar. Por lo que N es el número de moléculas contenidas en dicho gas, que tiene un volumen constante. Entonces, el número de Avogadro se lo define 6.023 por 10 a la 23. Y este número es, como les dije, una relación importante porque es igual al número de moléculas en una mol. En una mol de cualquier sustancia. Y sea esta un estado sólido, líquido o gaseoso. Ya en la siguiente clase empezaremos a usar también estas equivalencias, ¿no? Y yo a esto le completaría con que es igual al peso de dicha sustancia, al peso molecular de dicha sustancia. Porque acuérdense que el mol, dijimos al inicio de esta clase, el mol es igual a la masa molecular de la sustancia expresada en gramos. Y entonces una sustancia puede tratarse de un compuesto. Por lo tanto, lo que yo tengo que encontrar ahí es el peso molecular de dicho compuesto para aplicar este tipo de relación. O también, muy importante en esta aclaración, el número de Avogadro también puede ser igual a los átomos de un elemento, a los átomos de un elemento. Y esto a su vez igual al peso en gramos del elemento. Igual al peso en gramos del elemento. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor, los que puedan encender sus cámaras, enciéndanla para hacer la foto del curso.
vamos a dejar hasta aquí la grabación. El día de hoy ha estado Denis Holguín, Fernando Estacio, aunque Fernando ha llegado ya al último momento, ya cuando la clase se ha terminado. Doña Dolores Mora y Mónica Pimpincayo. Son las personas que han estado en clase. Ay, me falta la señorita, ¿cómo es? La señorita doña Dolores. Lice. ¿Ah? Lice. Lice, claro, Lice que pidió permiso porque tuvo una reunión de padres de familia. Ella también estuvo. Lice, ¿cuál es el apellido de ella? Mendoza, Lisec Mendoza. Bien, muchísimas gracias y